En este capítulo vamos a presentar las instrucciones que Dios dio para las vestiduras que los sacerdotes debían usar. Bienvenidos al estudio bíblico. Continuamos con el libro de Éxodo. Hoy llegamos al capítulo 28. Antes de hablar de las vestiduras, Dios señaló a quienes Él había elegido para servirle como sacerdotes. Éxodo capítulo 28, versículo 1. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. No cualquiera podía optar por ser sacerdote en el tabernáculo, ni posteriormente en el templo. Ese oficio fue asignado a Aarón y a sus descendientes, y ellos fueron apartados para dedicarse a ello. Más adelante vamos a estudiar sobre la consagración y sobre las responsabilidades asignadas a los sacerdotes. Habiendo mencionado quiénes van a ser los sacerdotes, Dios pasa a dar las instrucciones sobre las vestiduras. Tenían que ser vestiduras especiales que ellos deberían usar. Esas vestiduras eran para el uso exclusivo del tabernáculo. Cuando estuvieron fuera de él o cuando estuvieran fuera de él, debían vestir como cualquiera del pueblo. Esto lo puedes leer en Éxodo capítulo 28, verso 2. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Dios no dio patrones o moldes para las vestiduras sacerdotales, pero sí le encargó a Moisés que eligiera a personas especiales para su elaboración. Esto lo puedes leer en el versículo 3. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Qué interesante este versículo. Dios le encarga a Moisés que elija personas especiales, y esas personas habían sido llenas del Espíritu de Dios, llenas del Espíritu de sabiduría. Qué importante es que tú y yo nos llenemos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, que nos llenemos del Espíritu de sabiduría para discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y además, en la obra del Señor, ser creativos. Los que hicieron las vestiduras a Aarón eran personas que al tener el Espíritu de sabiduría en sus vidas, ese Espíritu de Dios, podían confeccionar esas vestiduras. Si tú y yo tenemos esa sabiduría de Dios, esa inteligencia, vamos a elaborar, vamos a trabajar con excelencia, y lo que vamos a crear con nuestras manos va a bendecir a otros. El vestuario para los sacerdotes consiste de las siguientes piezas. Vamos a leerlo, versículo 4. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan, pues, las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. La primera pieza que se describe es la que se conoce como efod, que es una especie de delantal. Solo el sumo sacerdote usaba esta pieza. Esto lo puedes leer en el versículo 5 y 6. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Además del delantal, el efod estaba conformado de otras piezas: las hombreras y el cinto, versículos 7 y 8. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Sobre las sombras o sobre las hombreras debían colocarse 2 piedras con una grabación especial. Y esto lo puedes leer a partir del versículo 9 hasta el versículo 12. Tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos.
De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro, y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Las hombreras eran sostenidas por engastes y además por cadenas de oro. Versículo 13 y 14. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Esto es en referente al efod, pero luego viene el pectoral. La segunda pieza que se menciona es el pectoral, y el sumo sacerdote se la colocaba en el pecho, sobre el efod. Esto lo puedes leer en el versículo 15 y 16, Éxodo capítulo 28. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, y lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Lo que hacía de esta pieza algo especial eran las piedras preciosas que lo adornaban. Versículo 17 en adelante. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbucio. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, un ágata. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel. 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Para sostener el pectoral, debían hacerse cordones y anillos de oro. Versículo 22 en adelante. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral, y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Los anillos internos servían para conectarlos con el efod por dentro. Versículo 26. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral en su orilla, que está al lado del efod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 hombreras del efod hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto del efod. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Mientras vamos mencionando estos versículos, uno puede imaginarse la elaboración de estas vestiduras. El problema es que ya cuando dices entrelazarás y juntarás, uno ya se pierde. Yo ya me he perdido, por eso necesito ver imágenes sobre el pectoral, sobre el efod, sobre esas hileras con las piedras preciosas. Necesito ver las imágenes, porque ahora mismo en mi mente, intentando dibujar ese cuadro, me es imposible. El pectoral era un recordatorio para el sumo sacerdote de que él era el representante de los israelitas ante Dios, y él los llevaba sobre sus hombros y sobre su corazón. Versículo 29. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Esa pieza especial se le conocía como el pectoral del juicio, ya que el sumo sacerdote la usaba para tomar ciertas decisiones difíciles usando la ayuda de 2 piedras especiales. Vamos a leerlo, versículo 30. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando esté delante de Jehová,
y llevará siempre Aarón el juicio delante de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. El Urim y el Tumim eran 2 piedras sueltas que el sacerdote llevaba dentro del pectoral. Cuando necesitaba tomar una decisión para la cual necesitaba revelación, el sacerdote la sacaba y el Señor le hablaba a través de las luces que la iluminaban. Atravesaban la palabra Urim, que significa luces, y Tumim, que significa purezas. Hemos hablado del efod, hemos hablado del pectoral, hemos hablado de estas 2 piedras sueltas, Urim y Tumim, pero toca hablar del manto. Nos queda hablar también sobre la mitra y la túnica. Debajo del efod, el sumo sacerdote debía usar un manto azul, y ese manto está descrito en el versículo 31 y 32. Harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Para la audiencia que no sepa lo que es un coselete, qué importante tener siempre un diccionario a mano, el coselete era, en los ejércitos, por ejemplo, un grupo de piqueros que estaban protegidos con un tipo de armadura llamada también coselete, que es el nombre igual a los hombres que la portaban. Podríamos decir que un coselete era como una coraza ligera de cuero que usaban ciertos soldados de infantería. Pero el coselete en la Biblia fue la principal armadura de la caballería ligera. Los coseletes eran ligeros, eran de cuero, y no solo lo utilizaban los soldados de infantería. Como acabamos de leer, también lo iba a utilizar Aarón con esas vestiduras, con ese manto. Este manto debía llevar un borde especial decorado con garandas y campanillas, versículo 33 en adelante. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Y una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, y era una vez al año, es decir, para el día de la expiación. Como ya sabéis, en hebreo, Yom Kippur. Las campanillas daban testimonio que el sacerdote estaba vivo al moverse. Si no se movía, si no había sonido de campanillas, es que el sacerdote había muerto. Y sabemos que si un sacerdote fallecía, si no había sonido de campanillas, es que ese sacerdote tenía pecado en su vida. Así que se tenía que preparar, se tenía que poner a cuentas con Dios todos los días antes de entrar al lugar santísimo. Recordar que Dios es santo y no permite la impureza, el pecado, la mancha. Esto es todo lo que podemos mencionar del manto. La mitra es otra de las piezas que tenía que vestir el sumo sacerdote. La mitra es el turbante que debía usar el sumo sacerdote sobre su cabeza. Sobre la mitra debía colocarse una lámina de oro especial que se describe en el versículo 36 y 37, Éxodo capítulo 28. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová, y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. En este versículo se explica lo que significa el mensaje de la lámina sobre la mitra. Versículo 38. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtenga gracia delante de Jehová. Las piezas del vestuario que todos los sacerdotes usaban, incluyendo el sumo sacerdote, eran la túnica, la mitra y el cinto.
Versículo 39 en adelante. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador, y para los hijos de Aarón harás túnicas. También les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. La palabra de Dios también habla sobre la ropa interior que debía cubrir a los sacerdotes. La palabra de Dios ya está instruyendo que usen ropa interior larga para cubrirse cuando sirvan. Versículo 42. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Otro versículo interesante. Las principales vestiduras de los sacerdotes eran de lino blanco, y la palabra de Dios señala que el lino representa la justicia. En Apocalipsis dice que la novia del Cordero usará el vestido de lino fino y señala lo que esto significa. Apocalipsis capítulo 19, versículo 6 en adelante. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Estas son las vestiduras que los sacerdotes tenían que llevar a la hora de servir en el lugar santísimo, en ese tabernáculo. Y es interesante porque en la Biblia no se describe que los sacerdotes usaran anillos ni otros adornos en los brazos. Lo que sí aparece es que los reyes llevaban un anillo con un escudo, el cual usaban para sellar cartas y documentos en lugar de la firma. Dios es santo, y lo que Dios establece es perfecto. No podemos alabar y adorar en condición de pecador. No me puedo presentar ante Dios, adorarle, clamarle si hay pecado en mi vida. Y todos cometemos pecado. Todos diariamente estamos pecando, estamos fallando a Dios, todos. Tú, yo, cualquier persona. No somos perfectos, el pecado está delante de nosotros. A la hora de presentarnos ante Dios, debemos humillarnos, debemos reconocer nuestro pecado, debemos apartarnos del pecado. Dios ha hecho todo perfecto. No solo la elaboración del arca, no solo la elaboración del tabernáculo, sino también las vestiduras que debían ponerse los sacerdotes. Quizás es un pasaje que a lo mejor no puedes aplicar una enseñanza súper grande a tu vida, pero tiene detalles de cómo Dios hace las cosas. Dios no hace las cosas a la ligera, Dios lo hace detalladamente, a la perfección. El siguiente capítulo 29, hablaremos sobre la consagración de los sacerdotes. Hablaremos también del altar de oro, la fuente de bronce. Hablaremos del día de reposo, que eso lo podrás encontrar en el capítulo 31. Hablaremos del pecado del becerro de oro. Hablaremos de la misericordia de Dios, del pacto renovado. Nos quedan capítulos que todavía tenemos que mencionar en este estudio bíblico. No te lo pierdas.